Bienvenidas y bienvenidos a esta nuestra cápsula de aprendizaje número 11 para primer y segundo año de enseñanza media. Lo primero que vamos a hacer es conocer los dos objetivos que tenemos propuesto para esta guía y para este video en particular. Lo primero que vamos a hacer es identificar los componentes del género dramático. Tú recordarás que en el video anterior, en la guía anterior, estuvimos viendo los elementos de la estructura interna de este género literario. Pues bien, en esta ocasión vamos a revisar los elementos de la estructura externa y luego vamos a analizar textos dramáticos con relación a sus respectivos componentes, los que vamos a revisar, por supuesto, en este video. Para comenzar, lo primero que vamos a revisar son algunos conceptos centrales que van a aparecer durante las obras dramáticas, es decir, durante el texto escrito que nosotros podemos revisar. El primer concepto es el de acto. ¿Qué es un acto? Se define y se trata de cada una de las unidades mayores en las que yo puedo dividir una obra. Se reconoce por la caída del telón, ¿cierto? Vamos a pensar que estamos observando una obra, una representación teatral en un teatro y bueno, tenemos este telón rojo, el clásico, que generalmente es rojo, también puede ser azul, oscuro, pero generalmente es rojo. Y se va a reconocer entonces el cambio de un acto con la caída de este telón. Generalmente las obras dramáticas y obras teatrales están divididas en 3 actos. El segundo concepto es el de escena y en este caso es obviamente un fragmento de esta obra, ¿cierto? Y el principio y el fin va a estar determinado por la entrada o por la salida de un personaje. Es decir, supongamos que en escena hay 4 personajes, perfecto, y uno de ellos sale. En el momento que sale hay un cambio de escena y en ese caso está marcado por la partida de un personaje. Quedan estos 3 personajes y va a entrar otro personaje, un cuarto personaje. Entonces ahí también hay un cambio de escena porque está marcado por la entrada, la añadidura de este cuarto personaje. Tercer concepto es el de cuadro. Y esto tiene que ver con la ambientación física, la ornamentación que se utiliza en la escena teatral. Los cambios de escenografía, en este caso de puesta en escena, indican distintos cuadros. Por ejemplo, podemos comenzar con un cuadro que represente una puesta de sol en la playa y van a ver quizás olas, una tela que parezca ola, va a haber un árbol, arena, todos los elementos que tienen que ver con ese cuadro. Luego puede haber quizás una bajada de telón que coincida con un cambio de cuadro y cuando ya se abra el telón nuevamente, por ejemplo, podemos ver la ornamentación o los elementos físicos relacionados con una casa, por ejemplo. Entonces, los cuadros tienen que ver con eso, con el cambio de ambientación física que podemos encontrar. Otro concepto es el de acotación. Y esto tiene que ver con la información o indicaciones que entrega el dramaturgo, ¿cierto?, en el texto escrito con el propósito de que los actores puedan seguir esas indicaciones. Se caracteriza principalmente porque aparecen entre paréntesis. Entonces, en el texto escrito voy a encontrar el nombre del personaje, 2 puntos, y luego viene el parlamento, lo que él va a decir, ¿no? Entonces, dentro de eso que el personaje va a decir, pueden aparecer indicaciones. Por ejemplo, que dice algo enojado, dice algo molesto, o cierra la puerta de forma brusca, o cierra la puerta de forma suave. Son todas esas informaciones que se entregan y tienen que ver con la forma en la que se va a realizar una acción,
con el volumen de voz que se va a utilizar, con el tono, quizás algún movimiento corporal que puede realizar el actor también. Otro concepto es el que denominamos aparte. Y es un recurso en que un personaje se encuentra, por ejemplo, en medio de la acción y se dirige al público. Le va a hablar al público para hacerlo cómplice, para lograr una cercanía con el público, pero se supone que los otros personajes no deben saber esto. Generalmente cuando ocurren los apartes, puede ser que exista una luz, un foco que se centre en ese personaje que va a referirse al público y los otros personajes que están en escena se pueden quedar en pausa, como congelados, o pueden continuar haciendo la acción que se encontraban realizando en ese momento, pero hay un elemento, ya sea en ese caso luminoso o sonoro, que indica que es este personaje que está realizando la parte y se está refiriendo, está realizando una comunicación con el público. Lo otro que reconocemos es, claro, los diálogos, que es este intercambio que ocurre entre dos o más personajes. Se van alternando, ¿cierto?, estos diálogos. Primero habla un personaje, luego otro, van apareciendo personajes, van saliendo de la escena personajes y van interactuando todos estos elementos de los que ya hemos hablado, que podemos visualizarlos en la obra dramática, que recuerda que es el texto escrito, ¿cierto? Y en la obra teatral, que es la puesta en escena de este texto ya escrito. Para continuar, tenemos este ejemplo que tú ves aquí de La casa de Bernarda Alba, que es una obra dramática y también una obra teatral, porque se ha llevado a escena, muy conocida, española, que trata de una familia donde tienen a una madre y esta madre tiene hijas, solo mujeres. Entonces ocurren algunos altercados entre hermanas, entre la hija y su madre, y se trata más o menos de eso. Y vemos que hay un título, ¿cierto? Y el número de acto primero. Recuerda que generalmente las obras tienen 3 actos, por lo tanto este es el primero. Luego hay una contextualización de la situación o el ambiente físico, que esto también puede ocurrir, ¿no? Habitación blanquísima del interior de la casa de Bernarda, muros gruesos, y eso sirve para contextualizar a nosotros, los lectores, de cuál es el ambiente en el que se va a desarrollar esta obra. Luego tenemos una acotación. Sale la criada, y eso aparece entre paréntesis, como ya te comentaba, que es el elemento gráfico que marca este concepto, las acotaciones. Y luego, dentro del desarrollo, encontramos el diálogo, ¿no? Que la Poncia habla con la criada, también está por ahí Bernarda Alba y las demás hijas que tiene esta mujer. Entonces, este es un ejemplo de una obra dramática donde podemos evidenciar la mayoría de los conceptos y de estos elementos que vamos a encontrar en el género dramático. Luego de revisar eso, vamos al primer ejercicio, que dice, tomando en cuenta las definiciones que se entregaron, ¿no?, de todos estos conceptos, ¿cuál de estos conceptos crees que se utiliza más en las obras dramáticas o teatrales? Las acotaciones, los diálogos, los cuadros, cualquiera de los que vimos, ¿no? Justifica tu respuesta con 2 argumentos y recuerda que es importante que señales tu opinión respecto a esta temática en mínimo 3 líneas. Luego pasamos al ítem 2, que dice, lee el siguiente fragmento y señala para qué se está utilizando ultrajado, que aparece entre paréntesis, ¿no? ¿Qué información está entregando? ¿Por qué aparece entre paréntesis? Y este es el ejemplo en particular, que es un fragmento de Los invasores. Entonces es importante que puedas leer este fragmento con los personajes que allí aparecen y en ese contexto señalar por qué crees que se está utilizando ese concepto y de la manera en la que se está utilizando también.
Luego de revisar esos ítems, vamos a pasar a los subgéneros dentro de este género dramático. El primero que podemos mencionar es la tragedia, que se trata del conflicto que tiene el protagonista trágico, ¿cierto? Este conflicto que es terrible y que tiene un destino que es inevitable, ¿no? Que ya estaría trazado el camino que debería seguir los personajes dentro de la tragedia. Entonces, dentro de este subgénero casi siempre vencerá la fuerza sobrehumana, la que está ligada con los dioses, porque la tragedia tiene mucho de eso, ¿no? Hablar de dioses, de personas humanas, y en el fondo las personas humanas seguirían el camino que trazan estos dioses. Es muy común que al ver este tipo de obras, que son tragedias, los espectadores o las personas que leen la obra dramática puedan experimentar una catarsis, ¿no? Y esto tiene que ver con una purificación del ánimo mediante las emociones que provoca eso que yo estoy viendo, estoy leyendo, ¿no? Que se remonte la persona a alguna situación trágica que ha vivido o que en este caso que se remonte a alguna situación que ha vivido mediante lo que está viendo, la representación teatral que están haciendo los actores. Pero en definitiva en las tragedias lo que ocurre son en general cosas trágicas, como su nombre lo dice, cosas no tan buenas para los personajes. Diferente es lo que ocurre en el segundo subgénero, que es la comedia. Y en esta ocasión se trata de situaciones o peripecias que resultan divertidas, que resultan jocosas para nosotros, las personas que leemos el texto o que podemos visualizar la representación teatral. No hay presencia en general de acciones violentas, de sangre o de hechos un poco desagradables, sino que es más bien ligado al humor. El desenlace, por lo general, es agradable y se restablece el orden de una manera unificada, ¿no? Sin mayores alteraciones, porque aquí lo importante o el objetivo que tienen las comedias es hacer reír y presentar situaciones que puedan ser jocosas, donde también los espectadores o los lectores puedan pensar y analizar ciertas situaciones que les pueden haber ocurrido, pero más que eso no intenta hacer. Lo tercero que tenemos, el tercer subgénero, es la tragicomedia o también se le conoce con el nombre de drama. Es una forma intermedia y tiene elementos de la comedia, es decir, elementos que nos van a hacer reír y también elementos un poco trágicos, ¿no? Ciertos personajes quizás no lo van a pasar muy bien, pero sí tiene elementos de la comedia. Representa la vida humana común y corriente, la vida moderna. En el drama sí se elimina la fatalidad de la comedia antigua, que estaba cargada de drama, muy cargada, pero no el dolor. O sea, hay personajes sí que lo van a pasar mal, que van a sentir dolor por algunas situaciones que ocurren, pero no tan fuerte como la tragedia, como este subgénero propiamente tal. Luego de eso está este fragmento de La Escuela de los Maridos de Molière, ¿cierto? En particular la escena 3, y es importante responder la siguiente interrogante. ¿De qué trata este fragmento que acabas de leer? ¿Cómo puedes resumir o cómo puedes condensar los elementos y las situaciones más importantes? En definitiva es sintetizar, resumir de qué trata este pequeño fragmento. Luego tenemos ¿por qué crees que el fragmento que acabas de leer, o en definitiva la obra en sí, se llama La Escuela de los Maridos? Es importante que señales tu opinión sobre esto en mínimo 3 líneas, respetando obviamente los signos de puntuación y la ortografía propia del español. Luego, el ítem 5 es lee los siguientes enunciados que se te presentan y marca con una V si tú crees que el enunciado es verdadero y con una F si crees que por otro lado el enunciado es falso. Entonces,
Esto tiene que ver con los elementos de esta guía, de este video, y también tocamos algunos elementos de la guía anterior, porque recuerda que ambas tratan del género dramático. Luego, en el siguiente ítem, ya el último, llegó el momento en que puedas confeccionar tú, puedas inventar un fragmento de una obra dramática. Vamos a seguir una consigna en general. La sociedad que queremos, esa es la consigna macro, ¿no? Entonces debes inventar una historia en la que puedas utilizar los elementos del género dramático. Específicamente, ¿cuáles? Un personaje principal, dos personajes secundarios, debe ser enfocada en el subgénero de comedia, debe contener dos cuadros, ¿cierto? Dos ambientaciones diferentes, tres acotaciones, así como contar con un título original. La extensión debe ser de mínimo una plana para que ahí puedas desplegar estos enunciados y estas acciones que van a realizar estos personajes que te pedimos. Como pudimos revisar entonces en esta guía y en esta cápsula de aprendizajes, vimos los elementos del género dramático, específicamente los que tienen que ver con la estructura externa. Recuerda que es importante conocer estos elementos, sobre todo para el último ítem, donde debes confeccionar e inventar una historia pequeñita, pero tomando en consideración los elementos que aparecen en la rúbrica. Recuerda que ante cualquier duda o consulta te puedes acercar a tu docente de asignatura de forma física o virtual.